Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días a todos. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales CLAPES-UC les da la más cordial bienvenida al seminario titulado IPC de Medicamentos, Enfermedades Crónicas en Chile. Para comenzar, informamos que por razones de fuerza mayor, el subsecretario señor Cristóbal Cuadrado no podrá acompañarnos el día de hoy. Es por esto que en su reemplazo saludamos al señor Manuel Nájera, jefe de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. Saludamos también a la directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, señora Sandra Quijada, al académico de la Escuela de Administración UC, señor Joaquín Poblete, al director de CLAPES-UC, señor Hernández Olmiñac, a los investigadores de CLAPES-UC, doctor Álvaro Erazo y señor Julio Peña, y saludamos también a todos los que nos acompañan presencialmente, y en especial a la señora Mariela Forns, vicepresidenta ejecutiva de CIP Chile, al señor Julio Jiménez, presidente de ASILFA, al señor Héctor Rojas, presidente de AFI Chile, y al señor Daniel Sepúlveda, presidente de AFICH. También saludamos a los que nos acompañan vía streaming, profesores, alumnos y público general. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos al director de CLAPES-UC, don Hernández Olmiñac. Muy buenos días, la verdad que muy contento de estar aquí presencialmente nuevamente en las actividades de CLAPES. Los vocativos ya lo hicieron, así que saludo a cada uno de ustedes y al que nombramos en particular, y también a toda la gente que nos sigue vía streaming. Muy buenos días. Nos es grato tenerlos aquí de manera presencial y por streaming en esta nueva actividad CLAPES-UC, donde realizaremos la presentación de un nuevo índice, esta vez relacionado con los precios de medicamentos de Chile. Este nuevo índice complementa los otros indicadores que hemos desarrollado en CLAPES, entre ellos incertidumbre económica, productividad, precio inmobiliario residencial y de oficina, IPC del adulto mayor, probabilidad de recesión e indicadores laborales. Estos índices son sin duda un aporte al debate público y un insumo para la creación y análisis de políticas públicas. En concreto, este nuevo indicador, denominado IPC de medicamentos, mide el costo promedio de compra de 100 medicamentos comerciales que conforman su canasta de productos. Dentro de las grandes innovaciones que tiene este índice es que está conformado a partir de una serie de enfermedades crónicas de alta prevalencia en Chile, entre ellas artrosis, epilepsia, depresión, insuficiencia cardíaca, hipertensión, entre otras. A partir de estas enfermedades y en base a una rigurosa metodología, se seleccionaron principios activos y luego productos comerciales asociados a estos principios activos para llegar a una canasta de estos 100 productos. Es relevante señalar que este índice no mide el gasto de bolsillo de los consumidores, dado que no considera coberturas de seguro ni públicos ni privados, ni tampoco posibles convenios o programas de fidelización con algunas farmacias, cadenas de farmacias. Por otro lado, es importante destacar que el INE, en su informe mensual del IPC, tiene una categoría en donde se mide el costo promedio de una canasta de medicamentos. Pero como se darán cuenta en el transcurso de este seminario, existen diferencias entre este índice y el que tiene el INE. Estos dos índices pueden ser mirados de forma complementaria y así dar una visión más acabada de las dinámicas de precios en los mercados de los medicamentos. Antes de finalizar, me permito agradecer a los que desarrollaron el índice, a los importantes panelistas que tenemos en este seminario de lanzamiento y a todos ustedes que participan presencial y vía streaming. Esperamos que este seminario les permita conocer este nuevo índice, que aporte información al debate público sobre el mercado de los medicamentos y sea una herramienta que los encargados de políticas públicas puedan considerar a la hora de implementar nuevas políticas de salud. Muchas gracias. Agradecemos al señor Hernández Olmiñac por sus palabras. Para continuar, invitamos al señor Manuel Nájera, jefe de IPLAS. Me dijeron que podía sacarme la mascarilla acá. Algo difícil para un epidemiólogo sacársela, pero bueno.
Bien, primero quería agradecer la invitación, darle un saludo a todas y todos. Como nos comentaron previamente, yo les quería contar que el subsecretario tuvo un pequeño accidente por el cual no nos puede acompañar hoy y esperamos que en las próximas semanas pueda volver en toda su integridad, ¿no es cierto? Afortunadamente no hay ninguna secuela grave o nada tan grave que lamentar, así que estamos más alegres con eso. No es mi expertise el área de los medicamentos y el área de este seminario en particular, por lo tanto, mi saludo es más bien protocolar y es más bien una invitación, ¿no es cierto? Nuestro ministerio tiene como su prioridad, y así ha sido declarada en el programa de gobierno, y también ha sido declarada por el presidente Boric, en avanzar hacia la instalación de un sistema universal de salud, ¿no es cierto? En ese entendido, queremos nosotros avanzar, explorar y potenciar todas aquellas metodologías y aportes que nos ayuden a lograr impactar en políticas públicas que logren entregar a las personas mayor cobertura a intervenciones para sus necesidades de salud y, por supuesto, que esto no impacte o impacte de la menor manera posible en su agenda financiera, ¿cierto? Es decir, impactar, ojalá, en el gasto de bolsillo de las personas. En ese entendido, nosotros celebramos esta investigación, este trabajo. Quiero compartir las felicitaciones que extendió el subsecretario, ¿no es cierto? Estoy dándoles este saludo por él. Y hacer una invitación, que es una invitación que hacemos desde el Ministerio a robustecer la alianza con los investigadores que están dedicados a este tema en particular, ¿no es cierto? No solo quienes presentan hoy, sino también todos aquellos que estamos aquí y también, si es que hay streaming, quienes están en el streaming, dejando abiertas nuestras puertas para robustecer este trabajo. Eso significa que estamos disponibles para conversar más directamente. Mis datos van a quedar acá también para todos aquellos que quieran contactar y posterior al seminario también podemos conversar un poco más. Pero esa es la invitación, ¿no es cierto? Para nosotros es súper interesante esta metodología, nos parece que tenemos que avanzar en esto. Como les dije antes, tenemos una hoja de ruta general, ¿no es cierto?, pero que hay que construirla, y esa construcción no puede ser impuesta, sino más bien una conversación que tenemos que tener con todos los sectores y todas las personas que están relacionadas al área. Así que, bueno, dejando esa invitación en la mesa, espero que tengamos una linda discusión. Muchas gracias. Agradecemos al señor Manuel Najera por sus palabras. A continuación, invitamos a Julio Peña a exponer el trabajo realizado en el desarrollo de un nuevo índice de precios de consumidor de medicamentos en Chile. Ok, buenos días, muchas gracias a los que están presentes y a los que están conectados por streaming. La verdad que es un gusto poder presentarles este producto. Ha sido un trabajo largo de un par de años de varios de nosotros. Yo diría que casi todo CLAPE estuvo involucrado en distintas etapas en este esfuerzo, algunos más que otros. Acá tienen el sitio web donde ya está subido el informe metodológico, donde explicamos en detalle lo que se hizo. Es un informe largo, son cerca de 150 páginas, pero la buena noticia es que tiene un resumen ejecutivo que son como 6. Así que los que tengan poco tiempo se van a formar una idea rápida en ese resumen ejecutivo. Vamos directamente a la acción. ¿De qué se trata esto? La esencia del esfuerzo que nosotros hicimos y que creo que es un aporte complementario a la información que entrega ya hace varios años periódicamente el INE, es que buscamos capturar una parte importante de la dinámica del mercado de las medicinas en este dibujito que está acá, que lo tengo hace varios años, de un recorte del mercurio que se lo suelo mostrar a mis alumnos de pregrado, donde uno ve que en cada una de las filas hay 3 ejemplos de
patologías. La primera fila es para gente como el caso mío, que tenemos colesterol alto y por lo tanto tenemos que tomar diariamente ese tipo de medicinas, pero uno ve que hay al menos 3 tipos comerciales de productos: los genéricos, las que son copias y que se venden con marca comercial, que son los similares en la jerga de la industria, y los innovadores, y las diferencias de precios son muy importantes. Entre un genérico y el innovador, típicamente la diferencia es del orden de 20 veces, más o menos. Y entre el genérico y la copia que se vende con marca puede ser del orden de 10 veces, o dependiendo del caso. En la segunda fila tienen el caso de medicinas que son para tratar depresión y así, pero el punto es que el hecho que en este mercado complejo compitan estos distintos tipos comerciales y hasta qué medida compiten es parte importante de lo que significa el costo de compra para los ciudadanos que estamos en la calle. Ahí tienen algunos datos que son interesantes. En el caso chileno, según algunos estudios, estos números no son fáciles de construir, la participación de mercado de las copias con marca, los similares, estaría en torno a 40-50% en Chile. En un país desarrollado, como ejemplo típico, el caso de Estados Unidos, esa market share no supera el 5%. Entonces, ahí hay algo curioso en el mercado chileno, que hay un peso particularmente fuerte de las copias que se venden con marca, y eso es relevante para los precios, porque si ustedes se fijan en el último bullet, esta es una industria donde los gastos en posicionamiento de marca son importantes. Si uno mide los gastos en marketing y en promoción a nivel mundial, algunas estimaciones hablan de que 1 de cada 5 pesos o dólares que entran por ventas se va a financiar ese tipo de gastos, o sea, 20% del flujo de ventas financia marketing y promoción. Si ustedes comparan los gastos que hace la industria farmacéutica en términos de creación de valores de marca e innovación tecnológica, gastos en Research and Development, la proporción en algunos estudios es del doble. Es decir, el doble se gasta en marketing que en desarrollo tecnológico. Entonces, por lo tanto, cuáles y qué proporciones de estos productos se venden en los mercados es un elemento importante, y este es un foco central en el esfuerzo que nosotros hemos hecho para tratar de capturarlo en la canasta de productos. Lo que quiero comentarles muy brevemente es qué es lo que vamos a medir en este IPC, que muy pronto, en algunos días más, va a comenzar a ser público y disponible online. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar los 100 medicamentos que están incluidos en la canasta? ¿Cuáles son algunos de los resultados que tenemos? Esto lo estamos midiendo desde julio. Estuvimos varios meses haciendo un proceso de marcha en blanco, a ver cómo funcionaba, si el sistema era robusto. Hoy día estamos confiados en que lo que estamos entregando es algo confiable, valga la redundancia, y qué cosas nuevas de aquí en adelante, en los meses que vienen, esperamos poder ofrecer extra. Lo primero es que efectivamente aquí estamos buscando medir un costo promedio de compra para un ciudadano promedio chileno de una canasta de 100 medicamentos. Como ya explicó Hernán, esto no es gasto de bolsillo, porque no estamos controlando ni por programas de fidelización con los retailers, ni tampoco ningún tipo de seguro, cobertura de medicamentos que tenga algún seguro complementario, un programa como el GES, etcétera. Es simplemente una medida del gasto promedio, del costo promedio de compra. Los precios que van acompañando a cada producto están ponderados, tienen pesos relativos que están calculados en función de las cantidades de paquetes comerciales. El paquete comercial, la cajita, si es que fueran comprimidos, es la unidad que entendemos que se vende en este mercado, independiente de cuántas pastillas o comprimidos traiga, es la caja, el pack comercial. La cantidad de esos paquetes por medicamento es lo que define los ponderadores de cada uno de los productos y los precios que estamos considerando en la canasta. Ese cálculo de esos ponderadores, que nos llevó un buen tiempo hacerlo bien, está considerando los años 2017-2018. Nuestra intención fue explícitamente evitar los años de pandemia por las obvias distorsiones que eso podía producir, y por lo tanto esta es una canasta pre-pandemia. Los precios los obtenemos regularmente en forma mensual de las 3 principales cadenas de farmacias, de las plataformas online propias que cada una de ellas tiene. Producimos al mes 2 índices distintos. Un índice con los precios de lista,
que uno puede cotizar online, y otro con precios con descuento. No son cualquier descuento, son descuentos de acceso universal. Aquí estamos siguiendo una metodología que es estándar en desarrollo de índices de precios. El INE ocupa exactamente lo mismo. Acceso universal significa que no estamos considerando descuentos que requieren ser miembro de un programa de fidelización con el retailer, por ejemplo. Tampoco estamos considerando algún tipo de convenio comercial anual, tal vez, que pueda tener el retailer con cualquier compañía de seguro. No estamos considerando tampoco promociones que tengan que ver con compras casuísticas según las unidades del medicamento que uno compre, llévese 3 y tenga un 5% de descuento. Esos descuentos no están considerados, sino que sean de acceso generalizado para cualquier comprador. Como les decía, los muestreos son online, se realizan por ahora 2 veces al mes. Estamos en una fase de testeo, de robustez del sistema. Estamos haciendo testeos diarios hace ya un tiempo, online, pero estamos todavía chequeando que sea robusto el sistema y esperamos, ojalá, dentro de poco poder mostrar un índice con muestreo online. En las plataformas propias de las cadenas. Lo bueno de chequear los precios de las cadenas es que esos precios son comunes y uniformes, independiente del local en donde uno pueda comprar o cotizar, independiente de la zona, ciudad o región donde uno pueda comprar. Por convención, en la industria farmacéutica del retail de farmacia, ellos han optado por esta convención de vender a precios uniformes en forma voluntaria. Aquí no hay regulación, independientemente del lugar, y por lo tanto la cotización online es una buena cotización representativa de los precios que uno obtendría con compras presenciales también en distintas zonas de Chile. Los muestreos los hacemos en semanas aleatorias para evitar que pudiera haber algún comportamiento sistemático de patrón, y por lo tanto lo estamos haciendo aleatorio, y eso varía mes a mes. ¿Qué es lo que son los productos que estamos considerando en la canasta? Ahí en el primer bullet los tienen definidos. Es una combinación de distintas características que definen los productos, principio activo, la base química de cada una de estas medicinas, la forma farmacéutica, si son comprimidos recubiertos entéricos, si vienen en gota, etc. Eso está controlado. En el cuadro abajo ustedes ven un ejemplo, para el caso particular del principio activo ácido acetil salicílico, que para la mayoría de nosotros que no somos expertos farmacéuticos, la palabra que más nos suena es aspirina. Ese es el nombre comercial del innovador, pero el principio activo es ácido acetil salicílico. Y ustedes ven ahí en el cuadro que hay numerados 3 productos. Los 3 son en base a ese principio activo, pero tienen diferencias. Hay uno que es un producto genérico, hay otro que es un innovador, hay otro que es un similar. Los 3 tienen un gramaje de 100 miligramos, etc. Sabemos y controlamos si son bioequivalentes o no, los laboratorios, que son los productores, cuántos comprimidos vienen por caja en esta forma farmacéutica. Pero lo más importante de todo es este control por el tipo de medicamento. De hecho, en la canasta, esta es la composición que tenemos de la canasta de 100 productos. Hay 26 de ellos que son innovadores, 40 similares, 34 genéricos, y como son 100 es fácil calcular los porcentajes. En la segunda columna lo que tienen son los números en negro y en azul los porcentajes de esos productos en cada categoría comercial que son bioequivalentes. Si se fijan en los porcentajes en azul, tenemos porcentajes de bioequivalencia altos. 2/3 de los similares son bioequivalentes, 4/5 de los genéricos son bioequivalentes, y en el total de la canasta un poquito más de la mitad. Entonces tenemos una canasta donde hay una participación importante de bioequivalentes. Esos fue producto de la presencia que tenían en el mercado, en las ventas, en el retail. No fue un elemento que nosotros construimos, sino que refleja lo que en esos años, 17 y 18, se estaba vendiendo con mayor peso en las farmacias. Los números en rojo que tienen a la izquierda son los pesos que tienen los distintos tipos de productos en cada categoría en el total de la canasta. Es decir, un poquito de menos del 10% de todos los precios de los innovadores
aportan al precio promedio de esta canasta. Un 20% del total de los precios que tenemos en la canasta definen el costo promedio que está asociado a productos similares, que son copias pero con marca, y un 70% asociados a genéricos. Aquellos de ustedes que tengan más claros los detalles de la industria se van a dar cuenta que esos números no coinciden con la participación de mercado que hoy día más o menos uno maneja, y no coincide porque los criterios en los cuales están construidos esta canasta no necesariamente reflejan una participación de mercado general, por las razones que les voy a explicar a continuación. La metodología de cómo construimos y decidimos elegir los productos difiere la del INE, y yo creo que es parte de la riqueza y creo que verdaderamente va a ser un complemento al esfuerzo que por muchos años viene haciendo el INE, en el sentido que el punto de partida nuestro fue distinto, ¿no? El INE parte de encuestas de gasto familiar y analiza en qué se gasta más. Si se gasta más en algodón y alcohol, el alcohol se incluye y también el algodón. Y también el algodón. En el caso nuestro partimos de las enfermedades. Dijimos, queremos concentrarnos en las enfermedades donde el costo de las medicinas uno esperaría que sea más pesado, más difícil para el enfermo, y por lo tanto nos concentramos en las crónicas. Elegimos las 10 que tienen mayor prevalencia en Chile, pero hicimos un ajuste en el sentido que las 6 primeras con mayor prevalencia, las que más se repiten en la población chilena, las tomamos tal cual. Las 4 siguientes no necesariamente son las 4 que siguen después de las 6 primeras en mayor prevalencia, sino que además le agregamos un criterio extra, que además de tener prevalencia alta, tuvieran un gasto per cápita importante, de los más altos. Y por eso hay 4 de las enfermedades que están incluidas ahí. Déjenme ver si puedo hacer el link para que veamos. Ahí está la lista de las enfermedades. Las que están en azul son las que definitivamente son las de mayor prevalencia. Las que están en rojo son las 4 que combinan prevalencia y alto costo per cápita de acceso al tratamiento de esas enfermedades. La mayoría de las enfermedades, salvo una, están cubiertas por el sistema GES. Así que esas son las enfermedades de las que partimos. Decidimos excluir los cánceres, los distintos tipos de cánceres. Sabemos que es una de las razones más importantes hoy día de muerte en la población chilena, pero el punto es que los medicamentos para tratar cáncer, en parte mayoritaria, no total, pero en parte mayoritaria, se hacen en uso intrahospitalario, por lo tanto son en tratamientos de quimio, en tratamientos de inmunoterapia, que probablemente no estarían representados en las ventas que nosotros estamos cotizando, que son compra en farmacias, en retail. Esa fue la razón de por qué dejamos por ahora los cánceres afuera. Una vez elegidas las enfermedades, lo que dijimos, condicional en eso, busquemos las bases químicas que son más utilizadas en Chile para tratar cada una de estas enfermedades. Entonces, en cada enfermedad hicimos un proceso que tenía tres secuencias de criterios. Primero, buscamos lo que nos dicen las medicinas, fuimos a las guías prácticas clínicas por enfermedad y que están basadas en recomendaciones sanitario-terapéuticas exclusivamente, no hay consideraciones de costo económica, es simplemente las cosas que funcionan, y elegimos ese set de principios activos para cada enfermedad. Elegido ese set, lo que hicimos a continuación, dijimos, ok, de ese set de principios activos, elijamos los que están cubiertos por el GES. ¿Cuál fue la razón de esto? Con ese criterio, la lógica es que estamos eligiendo productos que se supone que son costo efectivos, es decir, a asimilar bioequivalencia o efecto terapéutico, estamos eligiendo los que son más baratos. Y además estamos asegurando que los productos que vamos a tener en la canasta van a tener un uso relativamente masivo. El uso del GES, al menos en FONASA, tiene un porcentaje de uso alto y por lo tanto nos asegura que estas medicinas que vamos a elegir pueden tener una representatividad relevante en la población chilena. Sin embargo, eso no nos daba una métrica concreta de cuánto podía pesar cada uno de estos distintos principios activos. Entonces lo que hicimos en una tercera etapa es decir, vámonos a los gastos de Senabast,
que representa una parte importante del consumo y uso de medicamentos en el sector público de atención de salud en Chile. Miremos los años en los que nosotros estamos construyendo este índice, 17-18, y ahí elegimos todos aquellos que representasen un 0,5% de ahí para arriba del gasto anual en medicamentos de Senabast, que estuvieran relacionados con los principios activos que habíamos elegido hasta la etapa 2, hasta el número 2 de los criterios de selección. Entonces, finalmente nos quedamos con 45 principios activos que están cubiertos por GES, y de ese total, a su vez, seleccionamos aquellos que tienen mayores porcentajes de compra dentro de Senabast, los más usados. Ese fue el criterio. Pero teníamos que seguir decidiendo detalles más específicos para llegar finalmente a productos comerciales, SKU específico. Entonces, lo que básicamente hicimos es, en esta etapa, nos fijamos en datos del retail. Tuvimos acceso a una base de datos importante del retail que cubre cerca del 70% de las ventas anuales de medicinas del retail. Incluía 2 de las 3 grandes cadenas de farmacia y al menos 50% de las farmacias independientes. Teníamos información detallada, medicamento por medicamento, con una serie de detalles de los componentes comerciales de cada uno de ellos, y en base a esto fuimos seleccionando distintos criterios, que fue de nuevo en un proceso secuencial. Primero elegimos formas farmacéuticas, las de venta más frecuente. ¿Qué significa eso? En cada uno de los principios activos, de los 45, elegíamos la forma farmacéutica que representase 75% o más de las ventas de paquetes, unidades, de cada tipo de los medicamentos que se vendían con ese principio activo. Si no había un medicamento que cumpliese con esa regla del 75%, elegíamos dos, que en todos los casos cumplió con la característica que en conjunto al menos representaran el 75% de las ventas en distintas formas farmacéuticas de ese principio activo, cada uno de los 45 que estamos incluyendo. Luego, elegido eso condicional en esa decisión, decidíamos elegir las concentraciones de ese componente químico del principio activo en la forma farmacéutica que se vendía, y el criterio fue elegir los medicamentos que tuvieran al menos de 50% para arriba de las ventas en ese pack de concentración dentro de los que se venden para un principio activo determinado. Si no había algún medicamento unitario que cumpliera con esa regla, elegíamos nuevamente un par que cumplieran con la regla que al menos representasen el 75% de las ventas, siempre buscando elegir características que tuvieran representatividad en ventas comerciales significativa en lo que venden las farmacias. Y por último, decididas esas 2 etapas de selección, condicional en ellas 2, terminábamos seleccionando a aquellos productos comerciales con todo el detalle que les mostré antes, de si son bioequivalentes o no, según el número de comprimidos por paquete comercial, etc. Seleccionamos los que tenían mayor venta. De nuevo, donde venta es por unidad de paquetes comerciales que se venden. En el retail, en esa muestra de retail, 70% de las ventas nacionales en Chile, para cada uno de las 100 combinaciones que ya habíamos elegido que iban a ser los componentes de la canasta. Y así surgió la canasta de productos específicos, que estos son los resultados que están dando. Las líneas que ustedes ven en rojo son las métricas, 2 métricas del IPC del INE. La línea continua en rojo, en el eje vertical lo que está es el valor del índice. Aquí no están los cambios porcentuales. Es el valor del índice que, si ustedes se fijan, en el primer mes, julio del año 21, vale 100 en todos. Homogenizamos los índices de forma tal que todos parten en el mismo nivel. La base es 100. Y de ahí para adelante vamos midiendo cómo va cambiando el costo promedio de la canasta. La roja continua es el IPC completo del INE. En los 8 meses que van desde julio hasta marzo, va un 8% de incremento. Todos sabemos esto, de cómo se ha disparado el IPC. Y lo interesante de este gráfico es que vemos que en estos 8 meses las medicinas
afortunadamente han crecido menos en costo, básicamente la mitad, entre 3 y 4%. Ahí tienen 3 métricas distintas. Hay una roja punteadita que es la canasta de medicinas del INE. Es el componente de medicamentos que no son solo medicinas, también tienen alcohol, tienen algodón y otras, tienen productos homeopáticos. En ese sentido, la canasta del INE tiene diferencias con la nuestra. Lo nuestro es solo medicinas o medicamentos, para ser más correcto técnicamente. La roja punteada, medicamentos del INE. Las dos azules, la continua es nuestro IPC con precios de lista. La punteada son nuestro IPC, pero con precios con descuento. Ustedes ven que la métrica con descuentos tiene más variabilidad. Al final del recorrido en estos 8 meses, los incrementos son más o menos parecidos, están todos en torno al 3-4%, pero la evolución a lo largo de los meses es distinta. Claramente, medir descuento, lo que dice esto es que es interesante. Entrega información adicional sobre la dinámica de cómo deciden los retailers ir evaluando las decisiones de precios de estos productos. Una cosa interesante, ahí abajo les coloqué cuánto va acumulado de incremento de diciembre a marzo de este año. El primer trimestre del 2022, y ustedes se fijan que los precios con descuento han subido más que los precios con lista. Esta es una cosa que siempre le digo a mi esposa, que no le crea tanto los descuentos, que dice, ahí está con descuento, vamos a comprarlo. Bueno, aquí uno ve que se han encarecido más que los precios con lista, y creo que también es una información interesante que estos índices van a comenzar a entregar. En rojo tienen las variaciones acumuladas en el trimestre de las métricas del INE, el INE completo, la canasta total 3,43% en el primer trimestre, el segmento solo medicina 0,5%. Es decir, nuestra métrica está entregando un incremento más alto que la métrica de las medicinas del INE, porque son medidas distintas. Sandra lo va a explicar, y esto creo que es la virtud de que vamos a tener estos dos índices, porque van a enriquecer la información que tenemos del mercado. Además, lo que nosotros vamos a empezar a hacer en forma regular es que les vamos a poder informar mensualmente de 10 índices construidos de esta forma, con los mismos 100 productos, pero separando entre las enfermedades para las cuales las distintas medicinas son aptas terapéuticamente. Tenemos 10 índices que son enfermedades específicas. En este gráfico, que de nuevo tenemos en el eje vertical el valor de los índices, la línea continua azul es nuestro IPC de la canasta de las 100 medicinas, considerando precios de lista en este dibujo. La evolución desde agosto a marzo de 2022. Los rangos que tienen en cada mes, lo que miden son las canastas o subcanastas de medicinas que están asociadas a distintas enfermedades, algunas de estas 10 que componen nuestra canasta, donde los puntitos rojos son las que más subieron. Por ejemplo, en febrero del 2022, la canasta de productos para la artrosis fue la que más se encareció, llegó a estar respecto del valor que tenía en julio, algo así como un 7% más alto que el valor que tenía en julio, la artrosis. Y si se fijan, la artrosis es una de las patologías que en este periodo al menos muestra incrementos por sobre el promedio que mide nuestra canasta. En las líneas que están abajo, que están con puntitos rojos, lo que ustedes ven son las subcanastas de medicamentos que son específicos a esas enfermedades y son las que subieron menos en cada mes. Entonces, la buena noticia es que para el periodo de la pandemia la depresión es de las que ha subido menos, buena noticia. Uno como economista mal pensado tal vez habría esperado que la industria iba a hacer lo contrario, pero no. No ha ocurrido eso y está entre las que se ha incrementado en menor proporción. Tienen también el caso de la hipertensión, el EPOC en los meses iniciales, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y así. Entonces, vamos a poder entregar mes a mes unas métricas que son enfermedades específicas, 10 índices en total. ¿Qué es lo que viene para más adelante? Desde mayo, es decir, unos pocos días más en adelante, vamos a empezar a publicar online estos números y van a venir especificados incluso a nivel de cada una de esas enfermedades, de las 10 que mencioné.
Va a haber un reporte mensual que va a estar subido todo online en el sitio web de CLAPE, de acceso totalmente público. Y como les anticipé, estamos trabajando ya hace varios meses en un algoritmo que muestrea precios en forma diaria. Todavía estamos con algunos problemas de robustez en el funcionamiento. Esperamos, voy a cruzar los dedos, de que esta cosa termine funcionando bien. Le daría mucho más robustez al ejercicio y eso espero que vamos a tener noticias relativamente pronto. Hasta ahí yo creo que dejo lo mío. Agradecemos al señor Julio Peña por sus palabras. A continuación, invitamos al doctor Álvaro Erazo, quien presentará a los comentaristas invitados. Bueno, buenos días. Agradecerle al profesor Peña. Creo que es una exposición, y no quiero ser autocomplaciente, pero el tema de la microasignación de los recursos está íntimamente ligado a los estudios de costos y a la actualización de costos. Así que para quienes trabajamos en salud desde hace un par de años, es un tremendo logro, un desafío además. Y esa es la virtud. Creo que es un trabajo muy serio. Me consta que ha trabajado con rigurosidad y por ende creo que es una buena oportunidad de abrir un debate y una reflexión sobre lo que hemos escuchado acá. Por supuesto, a partir del aporte que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que históricamente ha venido poniendo a disposición en la composición de la canasta, ¿no es cierto?, también esta variable tan crítica como son los medicamentos desde el punto de vista del acceso y particularmente lo que hoy día tenemos como revisión desde CLAPES UC. Los 12 presentadores creo que son grandes contribuyentes a este desafío. En primer lugar, saludo a Sandra Quijada, que es nuestra directora nacional del INE, economista, y también a Joaquín Poblete, que es académico de nuestra casa de estudios, también economista. Es lo que hoy día nos permite poder analizar con rigurosidad y plantearnos algunos desafíos que creo son bastante, a mi modo de ver, esperanzadores de lo que este tema va a ir poco a poco abriéndose y transparentándose y particularmente, ojalá, regulándose de manera adecuada y justa. Así que dejo a los dos comentaristas. Vamos a darle la palabra a Sandra Quijada, nuestra directora del INE, que nos pueda entregar su opinión. Buenos días, que está un poquito alto el micrófono para mí. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Julio y su equipo por la invitación a CLAPES UC para poner sobre la mesa ambas mediciones. Me parece muy interesante el poder contrastar lo que nosotros hacemos en el Instituto Nacional de Estadística con el trabajo que ha hecho el equipo de Julio, porque, como él mismo mencionaba, son indicadores que son complementarios. Y desde ese punto de vista enriquecen la discusión y, por supuesto, el análisis sobre el mercado de los medicamentos. Así que lo que voy a hacer ahora es contarles cómo nosotros hacemos la medición de los precios de los medicamentos, ¿cierto? Cómo construimos el IPC en términos generales y hacer algunos contrastes respecto de las diferencias que hay entre ambos indicadores.
Entonces, acá parece harto, pero la verdad es que vamos a ir bien rápido por cada uno de los puntos para que no se asusten de que esta va a ser una presentación muy larga. Entonces, lo primero es la construcción del índice de precio al consumidor. Lo segundo, cómo están los medicamentos en la canasta del IPC. Los productos en la subclase medicamentos, que no solamente incluyen medicamentos, sino que también otros, digamos, otras variedades. También está la selección de los productos y las variedades, medicamentos, la selección de establecimientos y recolección de precios, que eso también es bien importante y una de las diferencias que tenemos con el indicador que acaba de presentar Julio y que hacemos mensualmente. Entonces, la construcción del índice de precio al consumidor, la estructura proviene de la 8ª encuesta de presupuestos familiares, ¿cierto? Nosotros cada 5 años hacemos una encuesta de presupuestos familiares que lo que busca es recoger el ingreso y los gastos de las personas en distintos productos y servicios, ¿cierto? Esto mensualmente, trimestralmente, semestralmente, o sea, recogemos gastos que son habituales, gastos que son en el mediano plazo y que son en el largo plazo. Entonces, a partir de esta encuesta, que dura un año de recolección y que hoy, ¿cierto?, en este momento estamos levantando la 9ª versión, ¿cierto?, para hacer el cambio de canasta para los próximos años. Con esta encuesta nosotros agrupamos todos los productos que salen de ahí con la clasificación de consumo individual por finalidades, ¿cierto? Así nosotros clasificamos los productos y empezamos a conformar la canasta. La información de los medicamentos en particular se procesa siguiendo el procedimiento habitual de los productos del IPC, tal como indicamos acá en esta figura, que quizás no se ve tan nítidamente, pero abajo, ¿cierto?, tenemos la variedad de establecimiento, ¿cierto?, que quiere decir que nosotros ahí tenemos un producto que tiene distintas variedades y lo medimos en distintos establecimientos. Bien. Luego agregamos a variedad, ¿cierto?, que donde están las variaciones de precios observadas en 4 cadenas de farmacias, las 3 más grandes más una adicional, que ahí tenemos una diferencia, ¿cierto?, con el indicador presentado por Julio, que ¿cierto?, constituye las 3 cadenas más grandes. Nosotros tenemos ahí una medición adicional. Luego vamos a producto, se construye con la agregación de todas las variaciones de las variedades que los forman, ¿cierto?, en la parte de abajo. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos la agregación final en producto, después subclase, clase, grupo y llegamos a la división 6, donde está incluido, ¿cierto?, el tema de los medicamentos y así construimos el IPC completo. Esta es una versión súper resumida de cómo en realidad se construye el IPC. El IPC tiene una complejidad un poco más grande, ¿cierto?, que solo esta simplificación que estamos mostrando acá, pero en el fondo para que tengamos una idea de cómo llegamos a esta medición y a mostrarles el indicador sintético de medicamentos que nosotros igualmente calculamos de manera mensual. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que están en la canasta del IPC? Tenemos una subclase que se llama medicamentos, ¿cierto?, que tiene una ponderación de ahí con hartos decimales, porque nosotros somos bien precisos para el IPC con el tema de los decimales, nos importa harto porque eso genera cambios en las variaciones del indicador completo, del total, ¿cierto? Es de 2,42319% en la canasta total del IPC. Ya mensualmente nosotros recolectamos la información para un conjunto de 11 productos. ¿Ya? Eso no quiere decir que sean 11 medicamentos, sino que son 11 productos, son alrededor de 60 medicamentos que tienen 173 variedades aproximadamente, porque eso lo multiplicamos por 4, ¿cierto?, porque seguimos esto en las 4 cadenas que les comentábamos al principio, y los productos y sus ponderaciones, ¿cierto?, los presentamos acá en el cuadro siguiente, donde en el primer lugar tenemos los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, todo esto de acuerdo, ¿cierto?, a cómo construimos la canasta del IPC a partir nuevamente de la encuesta de presupuesto familiar. Entonces acá tenemos 11 productos, ¿cierto? Nosotros sí incluimos en el producto 11 medicamentos para el tratamiento del cáncer, modificaciones del sistema inmune y fármacos utilizados en los cuidados paliativos del dolor, que eso también es una diferencia que tenemos con el indicador que nos acaba de presentar el equipo de CLAPES, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden observar, ¿cierto?, en detalle la ponderación que tiene cada uno de estos productos en la canasta,
¿cierto? Que esta es una información pública y es de las cosas que sí nosotros podemos entregar el detalle. Luego, ¿cierto? Lo que tenemos es la selección de productos y variedades. Los productos de la canasta del IPC se determinan cada 5 años. Esto es una restricción que nosotros tenemos por la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor, que es una diferencia, ¿cierto? Que se puede generar con el indicador que nos acaban de presentar, porque este puede variar de acuerdo a la contingencia, ¿cierto? La idea es que ojalá permanezca en el tiempo, ¿cierto? Y pueda generar una comparación durante el periodo completo, que son estos 5 años. Ahí nosotros no hacemos cambios, ¿cierto? Los criterios de selección que ya algo mencionaba Julio en su presentación, tenemos que la cota mínima es de 0,020% en el gasto total de los hogares, la presencia del gasto en 4 de los 5 quintiles según ingreso disponible per cápita, y que operativamente se pueda recolectar el precio en el tiempo. ¿Ya? Ese es un factor también súper importante, sobre todo para la determinación de los establecimientos. Los productos que cumplen con los criterios se clasifican según los grupos terapéuticos, basándose en la guía ATC-DDD, que es la clasificación anatómica terapéutica, y la dosis diaria definida de la Organización Mundial de la Salud, y la guía VADE-MECUM. Entonces, las variedades que forman los medicamentos tienen que cumplir además otros criterios de selección, ¿cierto? Que tienen que ver con la representatividad, ya que eso también es bien importante para el índice de precios al consumidor, y estos criterios son representar al menos el 85% de las ventas valoradas ponderadas por unidades vendidas, el compuesto activo debe representar al menos un 70% de las ventas, y la dosis y marca debe representar al menos el 50% de las ventas. La información sobre marcas y establecimientos es información que el INE no puede publicar, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque es parte de la interpretación de la Ley de Secreto Estadístico que nos rige a nosotros desde la conformación de nuestra institución, ¿cierto? Que es la Ley 17.374 en su artículo 29, ¿cierto? Que es súper explícito respecto de que toda la información que nosotros recogemos de nuestros informantes, sean empresas, sean personas, nosotros no podemos publicar la identidad. O sea, por lo tanto, no podemos publicar información nominada, ni tampoco ninguna variable que pueda llevar a la determinación del establecimiento, en este caso que estamos hablando de los medicamentos, que nos entregue la información. Por eso hablamos en términos generales, y lo que les mostramos acá es lo que podemos publicar y lo que está también, por supuesto, en nuestro sitio web. Y eso también es una desventaja que nosotros tenemos respecto del trabajo que ha hecho el equipo de CLAPES, porque ellos sí pueden mostrar los medicamentos, ¿cierto? No tienen esa restricción. Entonces, desde ese punto de vista, es una información muy rica y que complementa, por supuesto, la información que nosotros entregamos mensualmente. Entonces, la selección de los establecimientos y la recolección de precios. Los precios de las variedades que nosotros tenemos seleccionadas se recolectan mensualmente, como ya les decía, de las 4 cadenas de farmacia que tienen representatividad nacional, ¿ya? Eso es muy importante, porque la encuesta de presupuestos familiares, si bien no tiene representatividad regional, sí tiene muestra en todas las capitales regionales. Entonces, eso permite, en el fondo, tener representatividad, ¿cierto?, a nivel nacional. Y es lo que nos importa para poder conformar esta canasta promedio que medimos mensualmente. Los precios corresponden a los que el usuario puede acceder el día 15 de cada mes, ¿cierto? Es la única medición que hacemos, porque nosotros no vamos a las farmacias o a los establecimientos a recolectar el precio. Esta información nos es entregada por los establecimientos y nosotros la procesamos, ¿ya? Entonces, la recolección se hace de manera centralizada, a diferencia de otros productos que nosotros sí levantamos en la canasta del IPC, como por ejemplo los alimentos, que tenemos que ir a recolectar esos precios a las ferias libres, a los supermercados, ¿cierto? Y en este caso es distinto, porque acá recibimos la información y no tenemos que ir a buscarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos mensualmente? Procesamos la información recibida desde los establecimientos,
Se calculan las variaciones de precios, se agregan las variaciones en este esquema que mostrábamos al principio, se construyen los índices de los productos y se agregan los índices de precios hasta el nivel del IPC general con el peso que tiene, ¿cierto?, los medicamentos, que es de un poquito más del 2%. Y finalmente quería mostrarles, ¿cierto?, acá un par de gráficos que tienen que ver con la evolución del IPC y las variaciones anuales a 12 meses, ¿cierto?, un poco tratando de replicar lo que hizo Julio en su comparación del índice que ellos calculan versus el que nosotros calculamos. Y ahí tenemos la variación del IPC general, de la división 6, donde están los medicamentos, ¿cierto? Y de los medicamentos, que también es un indicador sintético, y tal como mencionaba Julio en su presentación, ¿cierto?, tenemos una variación bastante menor respecto del índice general, que está bien disparado estos últimos meses, ¿cierto? Entonces ahí efectivamente vemos que en las variaciones anuales, ¿cierto?, tenemos una variabilidad bien importante, pero en la evolución del índice, ¿cierto?, tanto en la división 6 como en el analítico de medicamentos, ¿cierto?, tienen una misma tendencia, por supuesto, pero el analítico de medicamentos tiene una variabilidad un poquito más relevante que la división 6 en general, ¿cierto? Y bueno, una distancia bastante importante respecto del índice central. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos como institución, es lo que les podemos contar respecto del índice de precios. También contarles que nosotros efectivamente calculamos este índice sintético todos los meses, el de los medicamentos, lo compartimos con el área de la división de estudios de la Superintendencia de Salud, ¿cierto? Y en conjunto con ello hemos estado monitoreando este indicador. Por lo tanto, también eventualmente está disponible para que podamos revisarlo. Y un último mensaje y reflexión es que estas iniciativas son de verdad muy interesantes desde el punto de vista metodológico, porque busca replicar algo que no es totalmente transparente, porque no puede serlo, ¿cierto? No porque no queramos ponerlo a disposición. Contribuye, ¿cierto?, a tener mayor información, por supuesto, aunque por el uso de las metodologías, que son muy distintas, no son comparables, ¿cierto?, sino que lo que no podemos hacer desde el punto de vista analítico, ¿cierto?, desde la medición de ambos indicadores, es compararlos directamente, porque no son comparables directamente, porque tenemos número de productos distintos. Julio nos hablaba de 100 medicamentos, nosotros tenemos alrededor de 60, ¿cierto?, tenemos una cadena más, ¿cierto? Eso hace diferencias metodológicas, pero eso no quiere decir que un indicador sea mejor que el otro, sino que al contrario, nosotros tenemos que mirar ambos, ir viendo la evolución, ¿cierto?, y cómo estos se complementan y nos entregan información adicional, ¿cierto?, para analizar el mercado de los medicamentos. Así que con este último gráfico me despido. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y también, como le hice la invitación a Julio, dejarlos invitados a que cualquier iniciativa asociada a los productos que nosotros generamos en el Instituto Nacional de Estadísticas, las puertas están abiertas para que podamos conversar y seguir mejorando ambos indicadores. Así que muchas gracias. Bueno, agradecerle a nuestra directora nacional ver la magnitud del trabajo que vienen desarrollando, la idea cómo pueden complementarse o tener orientaciones hacia la decisión de políticas públicas. Indudablemente que es un aporte, partiendo de la base que el INE es el organismo rector, ¿no? Así lo entendemos, pero creo que la colaboración universitaria es muy relevante. Así que muchas gracias, directora. Joaquín Poblete nos va a hacer una exposición también como académico de la Universidad Católica sobre lo que acá ha presentado Clape Husset. Parece que ese de ahí. Don Joaquín. Sí. Ahí está, profesor. Gracias.
Bueno, gracias por la invitación. Yo no soy un experto en índices, a diferencia de los expositores anteriores, así que voy a hablar un poco como usuario, como investigador, para qué podría servir, por qué es interesante tener un índice de estas características. Cuando en general uno dice que va a hablar o que está investigando algo sobre el precio de los medicamentos en Chile, la pregunta típica que se hace es, bueno, ¿son caros o son baratos los medicamentos en Chile? Y eso es algo que se ha discutido bastante, se puede discutir. En general uno puede decir, mira, los medicamentos de marca son caros, los genéricos son baratos, comparar con otros países. Pero la verdad que desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista del impacto social, yo creo que esa no es la pregunta más relevante, porque quizás el drama más grande, o desde el punto de vista de políticas públicas, la pregunta más importante no es si un paracetamol es más barato en Chile o en Argentina para ir a comprarlo cuando ocasionalmente nos duele la cabeza, sino que el problema de los enfermos crónicos que gastan un porcentaje muy alto de su ingreso mensual en medicamentos. Del punto de vista social tiene mucho más relevancia. Y en ese sentido creo que este índice da en el clavo, en el sentido de que nos da un índice de verdad de lo que creo debiera ser el foco de las políticas públicas. Y entonces cuando me pienso para qué sirve el IPC-MED, creo que una de los usos principales, o al menos del punto de vista de una persona que hace investigación, un uso muy importante que se le puede dar a este índice es para evaluar políticas públicas. En Chile, en el último tiempo ha habido una serie de políticas públicas que han buscado disminuir el costo de los medicamentos, especialmente para los enfermos crónicos. Y evaluar estas políticas públicas es muy importante. ¿Por qué? Porque permite entender cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor, para hacer más políticas a futuro. Y hacer esta evaluación no es algo sencillo. Y creo que para esto este IPC-MED puede ser muy útil. Pensemos, por ejemplo, en la ley Senabast. ¿Okay? La ley Senabast permite que el Estado, que en general accede a medicamentos a precios más baratos, pueda comprar medicamentos directamente a los laboratorios y venderlo a farmacias, permitiendo que éstas puedan vender a público a un precio más bajo, ¿no es cierto? El Estado también determina el precio final que pueden tener estos medicamentos de venta en las farmacias. Entonces, uno como investigador puede observar el precio de los fármacos antes de ser intermediados por el Estado, después de ser intermediados por el Estado. Y lo difícil, o la parte interesante es saber qué parte de los cambios son asignables a la nueva política pública. ¿Qué me permite hacer este IPC-MED? Me permite tener un buen punto de comparación, me permite separar qué parte de los cambios son por la política pública y qué parte de los cambios son propios de la industria de los medicamentos, porque nos da un contrafactual del promedio de la industria, pero nos permite hacer mucho más que eso, porque nos permite también separar de efectos de demanda, porque permite tener un indicador de todos los medicamentos que son para la misma patología que la que se está intermediando. No solo eso, sino que también al tener un índice de medicamentos para la misma patología me permite ver si la política pública tiene efecto paraguas, es decir, me permite ver si es que al intermediar un medicamento, eso hace que las farmacias terminen bajando el precio de otros medicamentos que también afectan a la misma patología. Todas esas cosas no son imposibles, pero son muy difíciles de hacer si no tenemos índices como los que nos va a dar el IPC-MED. Y uno en las investigaciones también puede tomar decisiones de construir cosas ad hoc para distintas investigaciones, pero no hay una medición objetiva, no es replicable por otros investigadores. Y en ese sentido, desde el punto de vista de evaluación de políticas públicas, creo que esto es fantástico, ¿ya? No sé si deba dar más ejemplos porque estamos un poco atrasados, pero la ley Ricarte-Soto, por ejemplo. Con la ley Ricarte-Soto, en la práctica, un medicamento, en todas las compras que se refieren a una patología, el Estado se transforma en comprador único. Y entonces una pregunta que podemos hacer es, bueno,
¿Qué pasa cuando el Estado se transforma en un comprador único? ¿Sube el precio al que accede el Estado a través de los laboratorios? Y de nuevo, puede responder esa pregunta. Tenemos los datos públicos de los precios de las licitaciones en Senabast, pero este IPC-MED nos permite tener un buen punto de comparación para entender si efectivamente el precio al que compra el Estado se afectó o no. Y lo mismo podemos ver si a partir de que un medicamento se incorpore en la ley Ricarte-Soto, ¿qué pasa con el precio de los medicamentos para la misma patología que se siguen vendiendo en farmacia? Entonces, en ese sentido creo que es un gran aporte. El índice también nos sirve para detectar cambios inesperados de precios, nos sirve a modo de semáforo, ¿no es cierto? Es importante ver que los costos para distintos pacientes crónicos no cambian mucho en el tiempo y tomar medidas al respecto del punto de vista social es importante. Y también puede servir como base para establecer otras políticas públicas, bonos para personas que tengan alguna enfermedad crónica en particular, puede ayudar a entender cuál sería el costo de establecer seguros particulares para distintas patologías, puede servir como base para entender qué remedios debieran incorporarse en políticas públicas como la ley Ricarte-Soto, etc. Ahora, como toda herramienta, hay que tener precauciones cuando se utiliza esta herramienta, ¿ya? La primera precaución es que, y aquí hablo de gasto de bolsillo, Julio explicó que en realidad el índice no mide gasto de bolsillo, sino que costo de compra, pero la primera precaución es que si bien cambios en este índice representa cambios en costo de compra, el costo de compra desde el punto de vista de las personas también se puede ver afectado por cosas que no van a estar incluidas en este índice. Sonó un poco como trabalengua lo que dije, pero aquí vuelvo a mostrar un poco lo que mostraba Julio en una de en su primera figura, o en su primera slide, ¿no es cierto? Que aquí tenemos dos medicamentos que son bioequivalentes, son exactamente el mismo compuesto activo, exactamente la misma forma farmacéutica, la misma concentración, y la diferencia de precio es sustantiva. Yo esto lo saqué, lo coticé antes de ayer en la misma farmacia. La verdad que esto no es particular de esta farmacia, tampoco es particular de este medicamento. Esto es algo que normalmente se da en la industria, estas diferencias de precio. Y una persona puede afectar mucho su costo de compra si es que cambia desde el medicamento de marca al medicamento bioequivalente. Yo no soy médico, no puedo decir cuándo corresponde o no cambiar, pero son bioequivalentes. Entonces, pueden haber políticas públicas también que afecten mucho el costo de compra de las personas, el gasto de bolsillo, y que no se van a ver reflejados en el índice. Entonces, si bien es importante mirar al índice, es importante también entender que el índice no es la única variable que va a indicar cambios en los costos de compra, ni debiera ser tampoco el único foco de las políticas públicas disminuir los precios en forma homogénea, porque hay otras formas también de afectar el costo de compra y el gasto de bolsillo de las personas. Relacionado a lo mismo, me gustaría hablar un poco de qué problemas podría generar el tema de la representatividad de los locales en los que se están midiendo los precios. ¿Ya? Yo no creo que esto sea un problema para nada. Creo que medir los precios en las 3 cadenas de farmacia en que se hace tiene muchas ventajas que las explicaba Julio. Sí creo que cuando interpretamos el índice o cuando lo ocupamos para evaluar políticas públicas hay que tener precauciones porque hay que entender muy bien qué cosas se van a estar incorporando en el índice y qué cosas no, ¿ya? Y relacionado a eso, yo fui a mirar a las cadenas y lo que miré fue el número de farmacias de cada una, ¿ya? Y ahí lo que vi es que las 3 grandes cadenas eran Cruz Verde, Salcobrand y Simi, ¿ya? Ahumada ya tiene menos locales de farmacia que Simi. Y además, las farmacias independientes representan un porcentaje alto del total de farmacias en el país. En un estudio de la Fiscalía Nacional Económica,
que salió a principios del 2021. Ellos miran a todas las farmacias entre el 2015 y el 2018 y dicen que el 58% de los locales correspondían a farmacias independientes, ¿ya? Y si bien es difícil buscar estadísticas muy precisas, o por lo menos yo no pude encontrar, hay indicaciones de que el porcentaje de farmacias independientes está creciendo muy rápido. Hay un estudio que salió a finales del 2021 de Geo Research que dice que entre el año 2019 y el año 2021 las farmacias independientes crecieron un 52%. O sea, si ya representaban el 58% el 2018 y crecieron un 52%, uno puede hacerse una idea de que hoy día quizás representen un porcentaje muy, muy alto, y esa es la tendencia. Y entonces, ¿qué problema puede generar esto? Bueno, esto puede generar un problema en la medida en que hayan políticas públicas o hayan cambios en la industria que afecten a las farmacias independientes en forma distinta a las farmacias donde se está midiendo este índice, ¿ya? Y eso, de nuevo, no creo que sea un problema del índice, creo que está bien elegido hacerlo en las cadenas porque presenta un montón de ventajas, pero sí, cuando ocupamos este índice tenemos que preocuparnos de corregir por esta selección cuando lo ocupamos, ¿ya? En particular, cuando queremos evaluar o queremos ver qué ha ocurrido con políticas públicas que pueden tener un impacto asimétrico en distintos tipos de farmacias. Entonces, aquí traje un ejemplo, pero creo que esto puede ocurrir en varios casos. Con respecto a la ley Senabast, ¿ya? Los gráficos que ven ustedes ahí, lo que hice fue ir a Senabast y miré las licitaciones que realiza Senabast, todas las licitaciones de medicamentos que realiza Senabast en los años... Yo estoy absolutamente ciego yo. Sí, 2019, 2020 y 2021. ¿Ya? Y en azul están todas las licitaciones y en naranjo están las licitaciones en las que explícitamente Senabast declara que parte de esa licitación va a ser vendido en forma o Senabast actuando como intermediario a farmacias, ¿ya? Entonces, lo que vemos es que, claro, la ley Senabast quizás no intermedia muchos medicamentos, pero está aumentando mucho la cantidad de medicamentos que se intermedian a través de la ley Senabast. Y esos medicamentos hasta el día de hoy llegan exclusivamente a las farmacias independientes. Y como la Fiscalía Nacional Económica mostró en su estudio del 2021, Senabast compra sustancialmente más barato que las farmacias. Y entonces los precios a los que se venden los medicamentos intermediados a través de la ley Senabast son mucho más baratos. Y eso va a ocurrir en las farmacias independientes, no va a ocurrir en las farmacias de cadena, y por lo tanto, en este índice que vamos a estar mirando en el IPC-MED, vamos a estar viendo el efecto indirecto de la política pública, pero no vamos a estar viendo el efecto directo. Y entonces eso es algo que se puede corregir, ¿eh? Porque además el precio en las farmacias independientes lo vamos a conocer, pero es algo que hay que estar muy atentos, ¿ya? Y yo pienso que en una serie de políticas públicas que probablemente van a pasar cosas bastante parecidas. Estoy pensando, por ejemplo, yo no entiendo muy bien en qué etapa está la ley de fármacos 2, pero sí o cuándo, tampoco sé si se apruebe la ley de fármacos 2, también hay temas que van a afectar de forma muy distinta a las farmacias independientes que a las farmacias de cadena, ¿no es cierto? Cuando se fije un precio de dispensación por los medicamentos, por ejemplo, la farmacia independiente vende mucho más genéricos, ¿ya? Y por lo tanto el costo de dispensación es probable que va a ser mucho más bajo, y eso va a hacer que en genérico o en bioequivalente las farmacias de cadena probablemente van a pasar a ser más caras que las independientes. Entonces ahí va a haber un cambio sistemático en los precios entre los distintos tipos de farmacias, y eso es algo que hay que corregir o tomar en cuenta cuando ocupemos estos índices para evaluar
los impactos de esas políticas públicas y eventualmente pensar ampliar el índice para incorporar alguna medida de esas diferencias. Entonces, en resumen, creo que el IPCMED es un valioso recurso para estudiar el mercado de los medicamentos, puede servir como un insumo para diseñar políticas públicas y en lo que más me interesa a mí, creo que es muy útil para medir el impacto de distintas políticas públicas que afecten el costo de bolsillo de pacientes de enfermedades crónicas. Por supuesto, como todas las herramientas, hay que ocuparlo con cuidado, ya no es un indicador perfecto del costo para los pacientes crónicos, pero tiene la gran ventaja de que entendemos exactamente qué mide y que vamos a tener acceso a detalles que no podemos tener con el INE, que nos permiten hacer evaluaciones y medir cosas que antes no se podía, y eso creo que es tremendamente valioso. Gracias, Joaquín Poblete, académico de la Universidad Católica. Tenemos poquito tiempo, pero creo que si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario que pudieran hacernos llegar, Mariela, doctor Nájera. Bueno, primero comentar que gracias por la invitación y me parece tremendamente interesante y útil, dado que es complementario al INE. Perdón. Muchas gracias por la invitación, voy a decir todo de nuevo por el streaming, así que voy a repetir. Me parece tremendamente útil y especialmente útil dado que es complementario al IPC del INE. Bueno, quizás hay varios comentarios que podrían enriquecer el IPC, este IPCMED, que podrían ser interesantes de incorporar. Primero, en general los laboratorios en promedio suben sus precios una vez al año por los costos de menú que esto implica, esto a nivel mundial. Entonces, muy interesante el origen de este IPC mensual, dado que por costos de menú la industria en Chile y a nivel mundial los costos se suben una vez al año, como digo. Otro tema interesante es de evaluación de política pública, y ahí, ojo, que yo creo que es súper interesante, me parece que está bien construido, porque una cosa son los locales que tengan la farmacia independiente y otra parte es la venta, y aquí lo que importa es el porcentaje de venta, por lo tanto, no el número de locales. Así que ahí la evaluación en el fondo de la composición, yo discrepo con Joaquín en ese sentido. Para ahondar sé que hay poco tiempo, así que no voy a ahondar muchísimo más respecto a este IPC, o sea, respecto a los comentarios sobre la construcción, sino más bien una pregunta. En la aplicabilidad de la aplicación específica de política pública del IPC-MED, ¿es posible evaluar los medicamentos que están cubiertos en GES y no están cubiertos en GES en forma separada, para ver el efecto paraguas que tiene eso en la implicancia, me explico, en la rebaja de precios, cuándo son GES y cuándo no, la cobertura, para ver el impacto de las coberturas, si es posible? Ahí sería una aplicación quizás interesante en evaluación de cobertura. Ok, gracias, Mariela. El doctor Nájera, si quiere hacer un profesor. Bueno, primero reiterar las felicitaciones por el trabajo que se hizo, nos parece a nosotros que es bastante interesante. Me sumo a la pregunta para no abundar en comentarios que se hizo recién, porque todos los sistemas de cobertura o de garantías de cobertura que tenemos nosotros en curso, ¿no es cierto?, que es GES, Ricarte Soto, y también hay una rama que no está estudiada acá, que son las drogas de alto costo oncológico, que también tienen una cobertura asegurada, ¿no es cierto?, que es un trabajo que se ha hecho medio informal, pero que ha crecido bastante. No tienen sistemas de evaluación relacionados. Es decir, nosotros no sabemos efectivamente cuál es el impacto que ha tenido una decisión de incorporar o no una nueva garantía en GES, o un nuevo medicamento, o una nueva tecnología en Ricarte Soto. No la conocemos, y tampoco eso está diseñado, porque la ley no lo exige, por lo tanto tenemos ahí un vacío que hay que tratar de llenar con los recursos que podríamos conseguir en una nueva negociación, ¿no es cierto?, anual, más que una obligación por ley, que es lo que nos interesa que exista de ahora en adelante en las nuevas políticas. Entonces, esta pregunta que hacen acá, sin duda, a nosotros nos convoca, porque nos interesa tener la capacidad de evaluar efectivamente cuál es el impacto que está teniendo la incorporación de nuevas garantías.
Así que me sumo a la inquietud, ¿no es cierto? Así es que, ¿cómo podríamos utilizarlo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué se podría utilizar? Y tal vez pensar si esto podría crecer o cambiar la canasta de medicamentos que incluye cada cierto tiempo o en espejos paralelos, tal vez, que podrían ayudar a responder ese tipo de preguntas. Gracias, doctor Nájera. Le voy a pedir a Manuel, al doctor Espinosa, que es un estudioso de este tema. Hola, muchas gracias. Manuel Espinosa, soy médico, doctor en economía, profesor del Departamento de Salud Pública aquí en la universidad. Muchas gracias, muchas felicitaciones por el trabajo. Quisiera hacer la reflexión de que creo que un elemento fundamental aquí, sobre todo para la utilización de este índice en política pública, es la composición de esta canasta. Finalmente creo que eso es muy interesante. Entonces me tomo el comentario del profesor Poblete. Por ejemplo, yo he trabajado harto en los temas de alto costo de Ricardo Soto, no veo cómo esta composición de canasta me pueda ayudar mucho a hacer alguna evaluación en Ricardo Soto, que tiene una lógica completamente distinta y probablemente esos medicamentos nadie los va a comprar al retail, digamos. Entonces son completamente distintas. Y entiendo la lógica que ustedes siguieron con el tema de definir las patologías por prevalencia. Me hizo mucho más sentido esta cosa de prevalencia más alto impacto, eso me hace más sentido, y de hecho mi reflexión era por qué no haber necesariamente armado un criterio o haber adoptado un criterio más, qué es lo que más impacta en el gasto de bolsillo de las familias, esos medicamentos. Me llama la atención que no esté dolor, por ejemplo, está artrosis, pero no está dolor. Dolor es la causa, y lumbago de las enfermedades es la mayor prevalencia top de prevalencia, no porque no lo haya medido el estudio único de carga de enfermedad del Ministerio de Salud, no es. Nosotros, nuestro equipo, hemos realizado 2 estudios en la última década de carga de enfermedad y el lumbago es la causa más importante y probablemente esos medicamentos van a estar en el top de la compra y en el top del impacto en la familia. Entonces, no sé si está, no sé si no está. El tema es que creo que la composición de la canasta es muy relevante y ahí la pregunta última me interesó mucho en el término para evaluar el tema de la Senavas, me parece muy interesante ahí. Bueno, ¿tiene esta canasta un correlato con las compras de Senavas o no tiene un correlato de nuevo? Porque para hacer esa comparación nos interesaría saber si tiene ese correlato. Esa es mi reflexión, muchas gracias. Gracias, doctor Espinosa. Bueno, creo que tenemos como para 3 horas, pero muy interesante todas las preguntas y comentarios. Profesor. Ok, muchas gracias por las preguntas. La gracia que tiene esta canasta, que no es representativa de la compra de mercado en el retail farmacéutico, la gracia que tiene es que la construimos habiendo seleccionado principios activos que son de compra garantizada y cubierta por el GES y de compra predominante en Senabast. Esa es la peculiaridad. Esa es la razón que explica por qué tenemos casi 70% de la canasta con genéricos. Si uno hiciera una medida de mercado, no sería así. El mercado dice que es como 30%, parece. Entonces, desde el punto de vista yo no lo había pensado cuando decidimos hacer estas construcciones. Fue lo que se me ocurrió en ese minuto, para ser honesto. Pero después de escuchar los comentarios de Joaquín, yo creo que la virtud que tiene este criterio ad hoc de selección es que va a permitir usar esto como un contrafactual. Ese es el truco que ocupamos para evaluar política. Necesitamos medir algo que está siguiendo una métrica con y sin la cosa que queremos evaluar. Por ejemplo, qué efecto está teniendo la cobertura del GES. Entonces, la gracia que tiene esto es que tenemos principios activos, sustancias químicas con efectos terapéuticos cubiertos por GES, pero los precios que estamos siguiendo son los del retail. No son los precios que compra Senabast. Entonces yo creo, me gustó mucho el comentario que hizo Joaquín, esto serviría como una métrica para ir siguiendo qué está pasando con estos precios de mercado en sustancias que son específicamente garantizadas y cubiertas por el GES, pero que naturalmente hay otros precios de compra de bolsillo, producto de la política pública. Y uno podría comparar, hacer un estudio, por ejemplo, antes y después del GES. Eventualmente uno podría replicar esta canasta idealmente para atrás. No sé si sería viable, pero sería la idea de tratar de hacerlo. Uno podría tratar de hacer un estudio antes y después. El dolor
no sé, no sé qué pasó ahí. Seguimos lo que estaba en las encuestas de salud pública. ¿Cuál fue la otra encuesta que ocupamos? La CACEN. Exacto. Claro, y eso no está, pero efectivamente son los costos que uno paga cuando tiene que hacer algo específico. Normalmente se te quedan cosas afuera. El comentario tuyo es súper valioso para entender que algo importante no está en esto, efectivamente no lo está. Pero como decía Joaquín, la virtud de cuando uno hace esfuerzos por hacer métricas, medidas objetivas en discusiones que llevamos años y que hay mucho debate, ideología y tenemos varios proyectos de fármacos que no avanzan. La importancia de estas medidas es que por lo menos ayudan a objetivar la discusión. Y la gracia de esto, como también los esfuerzos que hace el INE, es que uno sabe con precisión de qué es lo que está hablando. Y por lo tanto ayuda a acotar más los límites del debate. Ok, gracias. Directora, ¿quiere usted? ¿Ustedes tienen incorporado el dolor en...? Sí, efectivamente. Y yo creo que esa diferencia se da precisamente por cómo se conforma la canasta, porque nosotros conformamos desde los hogares, entonces no conformamos desde las fuentes de la Encuesta Nacional de Salud y CACEN, como hace el caso de Julio, sino que al contrario, nosotros vamos con la información de la encuesta de presupuestos familiares, vemos en qué más gasta la familia. Entonces, por supuesto, eso sí da cuenta de las patologías que mencionaba el doctor acá presente, Manuel, ¿cierto? Entonces, esa hace la diferencia entre estos dos índices, que es bastante importante, ¿cierto? Que por un lado tenemos el gasto directo que hacen los hogares, ¿cierto? Y en qué se gasta más, independiente de si es genérico, si es de marca, es lo que en ese momento, cuando nosotros levantamos la encuesta, la gente gasta y puede gastar. Nosotros no, lamentablemente, como esto lo hacemos cada 5 años, no tenemos capturada la variabilidad de el sustituto cuando el precio sube, cuando el precio baja, sino que es la foto en el momento. Por eso hacemos una foto larga de un año completo en la encuesta de presupuestos familiares, de manera de que todas estas variaciones que se dan durante el año, ¿cierto?, puedan ser capturadas en la encuesta y nosotros podamos, con la proporción del gasto de las familias en los distintos tipos y productos de medicamentos, sí podamos incorporarlos en los 11 productos que nosotros les mostramos acá en la presentación. Así que creo que efectivamente estos dos indicadores se complementan, se puede obtener información distinta y digamos la gracia de ambos es que vienen de fuentes diferentes y hay que analizarlas desde esa perspectiva. Perfecto, estamos en el tiempo. Si no hubiera algún otro comentario, quiero agradecerle a los panelistas, por supuesto a nuestros invitados. Entiendo que está como subsecretario subrogante el doctor Nájera, por lo menos la división más importante del Ministerio de Salud, a mi entender. Bueno, agradecerles a todos por la participación y sobre todo invitarlos al debate. Claramente lo que hemos aprendido en términos de elecciones es que las políticas públicas tienen que tener mucho compromiso e involucrarse en la microasignación de los recursos, en los estudios de costo, porque si uno no recorre ese camino está condenado al fracaso. Así que, bueno, muchas gracias a todos y seguimos en el debate. Gracias. Aquí está.